Hola, buen día. Un gusto, mis queridos futuros colegas. Mi nombre es el doctor Cabio Domínguez. Soy jefe de clínica cardiológica, la división cardiología del Hospital de Clínica, y soy aparte jefe de trabajos prácticos de la quinta cátedra de medicina donde ustedes están cursando. Bueno, en esta próxima hora vamos a hablar sobre examen del pulso arterial, pulso venoso y de la región precordial. O sea, la primera parte de la semiología. Primero hago un pequeño repaso que es la semiología, qué partes tiene la semiología, y bueno, nos concentramos en pulso arterial, pulso venoso y examen de la región precordial. Bueno, pasamos a las diapositivas. Un minutito, por favor. Bueno, como ustedes saben, la semiología está constituida por el interrogatorio, que es la anamnesis, y el examen físico. Y la semiología cardiovascular, la anamnesis y el examen físico concentrado en el aparato cardiovascular. Los síntomas que ustedes conocen los vamos a repasar más rápidamente, que ya habrán visto en otra clase. Son síntomas que siempre hay que interrogar en el aparato cardiovascular, en la disnea, el dolor torácico, que puede ser anginoso, aórtico, pericárdico. Obviamente no es el tema de hoy, pero lo repasamos. Las palpitaciones, otro síntoma cardiológico que siempre hay que interrogar. Los mareos menos frecuentemente, y sobre todo el síncope, tomando como tal la pérdida brusca y total de la conciencia, o parcial, pero con pérdida del tono postural y recuperación espontánea, que también seguramente van a tener una clase de eso. No confundan síncope con paro cardíaco o muerte súbita, después lo van a ver. También la astenia, la dinamia, la fatiga muscular puede ser parte, menos frecuentemente la tos y la expectoración, y la hemoptisis, si bien es un síntoma signo, puede ser referido por el paciente. ¿Cuáles son las etapas del examen físico cardiovascular? La actitud y el decúbito, la actitud tiene el paciente, en qué decúbito está, el hábito constitucional, longilíneo, brevilíneo, porque da información genética y de enfermedades predisponentes, las fases que tiene el paciente, que también es una cosa que suelen ver, la temperatura, coloración de la piel y mucosas y el tejido celular subcutáneo, ahí también incluidos los edemas, cabeza y cuello, examen. Lo que vamos a ver ahora es el examen del pulso arterial. Como pulso arterial es una onda, vamos a ver, que se irradia por todas las arterias mayores, hasta las arterias musculares, evalúan la actividad del corazón izquierdo, fundamentalmente. Tengan ese concepto. El pulso venoso, que se ve, es un pulso, a diferencia del pulso arterial, es un pulso de cambio de volumen, que se ve sobre las grandes venas del cuello y que evalúa la actividad del corazón derecho, porque el llenado y el vaciamiento del corazón derecho, también lo vamos a ver. La presión venosa y tensión arterial son también parte del examen físico cardiovascular, aunque no lo vamos a referir ahora. Y finalmente el examen del tórax, la región precordial. Inspección y palpación precordial, percusión del corazón y los grandes vasos, y la auscultación, que este tema no lo vamos a referir hoy porque va en una clase aparte. También para la parte cardiovascular, que es el examen respiratorio, examen abdominal y examen de los miembros. Ese es el resumen de todo el examen cardiovascular. Bueno, ahora vamos a concentrar en la primera parte de la clase. Vamos a ir despacito, creo que me van a entender. Igual, si tienen alguna duda al final, bueno, me pueden preguntar en algunas de los otros teóricos que ustedes se van a cruzar, los que no tienen presencial hoy, pero al final figura un teléfono para WhatsApp, no para llamar por teléfono, y un mail que de última puede hacer alguna pregunta. ¿Qué es la onda del pulso arterial? Como les dije, es una onda que es una onda que se irradia por la pared arterial, o sea, es una onda que va por la pared, no va dentro de la arteria, y que es la expresión de la sístole auricular. Acá ustedes ven, esta se llama onda de percusión, porque justamente la expresión de la sístole se distiende la aorta y se irradia a las arterias musculares. Cuando se cierra la aorta, es la onda, el cierre de la aorta es la onda dícrota, y después aparece una segunda onda más pequeña que se llama onda de reflexión, o sea, producida por el cierre de la aorta y el rebote de la onda del pulso contra la resistencia vascular periférica y la elasticidad de la aorta que se va
se empieza a salir expandido y después se va retrayendo. Todo este conjunto, desde que empieza la sístole hasta que termina la diástole, es la onda del pulso arterial. Y obviamente se percibe fundamentalmente la onda de percusión, que es lo que ustedes perciben como pulso arterial. Y siempre hay que ir a buscar grandes arterias para buscar el pulso arterial. Van a ver ahora cuando veamos el examen, las grandes arterias son las arterias del cuello, carótida con cuidado, también puede ser la subclavia, más difícil, pero se puede ser la radial, perdón, la más usada la radial, pero también puede ser la braquial o la axilar. Y con un poquito más de dificultad, si no es la radial, es la cubital. Cuando uno examina el pulso arterial tiene que fijarse. Tocando siempre vamos a usar como referencia el pulso radial, que es el más usado. Tiene que evaluar. Normalmente la pared de la arteria no se toca, se toca la onda. Si yo toco la pared de la arteria, está expresando que la pared está enferma. Por eso la anatomía de la pared, si yo solamente percibo una onda, o si toco en la gente mayor o en la gente enferma la pared de la arteria, aparte de la onda, también me da información. Después evalúo la frecuencia con que aparece la onda del pulso, ¿sí? Y eso puede ser relacionado, hay que tomarla generalmente durante un minuto, puede ser que tenga el pulso normal, que es entre 60 y 100 latidos por, digamos, pulsos por minuto, que sean equivalentes a los latidos, y puede haber bradifimia cuando hay menos de 60, taquifimia cuando hay más de 100, o puede haber déficit del pulso, que significa que hay un momento en que el pulso desaparece y vuelve a aparecer. El ritmo está dado por la regularidad, o sea que todos los latidos sean entre latido y latido haya el mismo espacio. Ahora vamos a ver después los pulsos que son anormales, como dice ahí, el pulso puede ser regular, puede ser irregular, a lo rítmico, o sea, siguiendo una cadencia, o arrítmico totalmente. Y la igualdad, ¿qué es la igualdad? Que la regularidad es el espacio que hay entre latido y latido, pero la igualdad es la altura del pulso, que normalmente tiene que ser igual o con muy poca diferencia, que por el dedo es muy difícil percibirla. Cuando esto varía y se percibe una variación de la altura del pulso, el pulso puede ser paradójico mecánico, paradójico dinámico, significa durante determinado momento inspiración y expiración, por ejemplo, pulso alternante, que vamos a ver lo que es, y cero alternancia respiratoria. Vamos a ver lo que es cada uno de ellos. Pero está claro que el ritmo está dado por la regularidad, que es el espacio entre cada latido, y la igualdad, que es la amplitud de la onda del pulso. ¿Está claro? Eso es el ritmo. O sea que hasta ahora va frecuencia, ritmo, que está dado por la regularidad de igualdad, la tensión, que es la presión que tengo que ejercer sobre la pared de la arteria para que el pulso desaparezca. Y el pulso puede ser duro cuando tengo que ejercer mucha presión, o puede ser blando cuando yo apenas aprieto y desaparece rápidamente. Y finalmente está la amplitud, que no es lo mismo que igualdad. Igualdad es que son todos iguales. La amplitud, que el pulso puede ser de mucha amplitud, de poca amplitud o normal. El pulso pequeño se llama parvus, el pulso grande se llama magnus, pero también puede ser amplio y ancho, que es parvus y tardus, ¿sí? Puede ser pequeño y rápido, que es parvus y celer. Puede ser magnus y celer, que es también llamado colapsante de Corrigan. Vamos a ver que cada una de las características, esta que ya hablamos de la frecuencia, una cosa, pero sobre todo el ritmo, regularidad e igualdad, la tensión y la amplitud, me da información, como dije antes, de la actividad del corazón izquierdo y me orientan a determinadas patologías solamente tomando la onda del pulso. Y también la forma de la onda del pulso, que ahora la vamos a repasar de vuelta, ya algo dije, me puede dar pulsos que tienen deformada esa onda. ¿Recuerda que dijimos que era onda de percusión, la incisura dícrota y la onda de reflexión? Bueno, esto puede estar modificado y da el pulso que tiene una forma rara, que es pulso biferiens, pulso digitiforme o en iglesia de Campaya, o pulso dícroto, que son pulsos que pueden tener variaciones en el ritmo o no, pueden tener variaciones en la amplitud o no, pero tienen una forma especial. Ahora vamos a ver cada tipo de pulsos normales y anormales. La claro que está sacado el libro de semiología. Yo soy coautor, o sea, por eso van a ver muchas fotos que son del pulso de semiología, del libro de semiología del hospital, como este, por ejemplo. Entonces, esto es un pulso, hablamos de regularidad e igualdad, el que sería el ritmo del pulso arterial. ¿Cómo es el ritmo? Un ritmo normal tiene espacios iguales y amplitud igual. Pero puede ser
que el pulso sea irregular, porque no sigue hay un latido alto, un latido bajo, un latido más cerca que otro y un latido más lejano. Esto es desigual, porque no hay, como dijimos, no hay un ritmo desigual, pero aparte de desigual es con alorrítmico o irregular rítmico, sigue una cadencia, uno alto, uno bajo, uno alto, uno bajo. Por ejemplo, es el pulso bigeminado de la trasistolia bigeminada. ¿Está claro? También puede ser desigual, irregular, arrítmico, por ejemplo, una astrasístole intermitente. Pero puede ser también que haya un pulso alto, un pulso bajo, un pulso en la regularidad, digamos, el espacio entre un latido y otro sea el mismo, pero que un latido sea alto y un latido sea bajo. Esto no es muy común, pero cuando se percibe un latido alto y un latido bajo que no tiene nada que ver con nada, ni con la respiración, solamente con el latido, se llama pulso alternante y es indicador de insuficiencia cardíaca izquierda. Obviamente, ¿por qué cuesta percibirlo? Porque va acompañado de taquifimia o taquicardia sinusal, o sea, taquifimia, y entonces como los espacios son más cortos, cuesta percibirlo. Pero en general, si uno entrena mucho el dedo y ve que tiene un pulso que es un latido alto, un latido bajo, con la misma regularidad, eso es típico, se llama pulso alternante y es típico de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Está claro? Y se produce justamente porque el corazón insuficiente hace que no todos los, digamos, un latido va variando la amplitud porque no tiene la suficiente fuerza cuando hay disfunción sistólica como para que todos los latidos sean iguales. Es desigual regular y esto es pulso alternante. Puede haber pseudobradifimia por extrasístoles muy precoz, eso igual no se vuelva loco. Cuando la extrasístole es muy precoz, parece que el pulso fuera bradicárdico, porque le da baja frecuencia. Pero ustedes perciben nada más que un solo latido, pero otro latido está tan anticipado que no llega a percibirse. ¿Está claro? ¿Qué es el pulso paradojal? Bueno, es regular, pero es desigual en forma periódica. No es latido a latido como era el pulso alternante. Es la exacerbación de un fenómeno normal. Pulso paradojal. ¿Qué significa? En inspiración y en expiración varía la amplitud de los latidos. Van a ver que ahora lo voy a mostrar mejor. Es un fenómeno fisiológico, pero normalmente no se percibe, pero cuando está aumentado este fenómeno fisiológico, ven que durante la inspiración profunda el latido tiende a desaparecer y la expiración aumenta. Esto sería el pulso paradójico mecánico y es generalmente van a ver, por taponamiento cardíaco, menos frecuentemente por pericarditis constrictiva. Pero el pulso paradójico también puede ser dinámico, producido, por ejemplo, por atrapamiento aéreo, en un paciente que tiene mucha presión adentro del tórax, que dificulta el retorno venoso, por ejemplo, un asmático en ataque agudo puede tener un pulso paradojal que le disminuye la amplitud, pero relacionado con la frecuencia respiratoria. ¿Está claro? Y el pulso más típico de todos, que lo tienen que reconocer porque es casi diagnóstico, aunque no tengan un electro a mano, el pulso totalmente arrítmico, que es irregular y desigual, pero sin seguir ningún factor. Arritmia completa, o sea, no alorrítmico, sino irregular permanente. También se le llama delirium cordi, que sería como el corazón loco, ¿entiende? Es consecuencia de la fibrilación auricular, de la trayectoria auricular polifocal múltiple, auricular o ventricular, o sea que en general son ritmos. Cuando ustedes ven esto, el primer diagnóstico lejos, fibrilación auricular. Puede ser también extrasistolia polifocal, que suele ser un ritmo prefibrilatorio, y más raro arritmia ventricular compleja, pero es raro que dé este pulso irregular y desigual. Siempre hagan el diagnóstico de fibrilación auricular. Bueno, ven cómo el ritmo me da mucha información. Y esto es lo que decía recién. El pulso paradójico es la exacerbación de un fenómeno normal. ¿Ven? Acá está metido esto del pulso Bifferia, que no sé por qué quedó. Bueno, no olvídense. Es un error. Fíjense el resto de la diapositiva. ¿Ven? El fenómeno normal es que en la inspiración el pulso baja menos de 10 milímetros de mercurio, pero eso el dedo no lo percibe. Para ustedes son todos latidos de la misma amplitud. Si baja más de 10 milímetros de mercurio, 20 o 30, ahí sí el dedo lo percibe. Y el pulso se llama paradojal. ¿Sí? Y es la expresión generalmente de un taponamiento cardíaco. También hay un poquito de esbozo del pulso paradojal en la pericarditis constrictiva, pero generalmente con derrame. Si es pericarditis constrictiva pura, que ya la van a ver más adelante, es raro que se perciba el pulso paradojal. También el pulso paradojal, ya lo van a ver más adelante, se puede percibir con la ocultación del
en la presión, porque ustedes cuando toman la presión están ocultando los latidos. Pero bueno, como acá estamos ocupando del pulso, el pulso paradojal es la exacerbación del fenómeno que se produce entre la inspiración profunda y en la expresión de un taponamiento cardíaco. ¿Qué es la tensión del pulso? La tensión del pulso puede ser normal, que yo percibo con los 3 dedos que pongo, generalmente pongo el índice, el medio y el anular, arriba de la arteria radial, puede ser de la carótida, y percibo, bueno, que tengo que hacer, desaparece el pulso, pero tengo que hacer una presión ni muy intensa ni muy leve. Y si lo aprieto, desaparece. Es duro, parietal, cuando cuesta mucho hacer desaparecer el pulso, pero aparte toco la pared de la arteria, como he dicho la anatomía, y eso es por rigidez arteriosclerótica, en gente muy añosa, y se llama pulso duro parietal. Pero también puede ser pulso duro arterial, o sea, por aumento de la presión arterial sistólica y por lo tanto de la presión del pulso. Entonces, como puede ser un poquito amplio el pulso, pero sobre todo tiene mucha presión, hace mucha presión, tengo que hacer mucha más fuerza para vencer y esa dureza me está hablando de aumento de la presión arterial sistólica o hipertensión arterial. Sería pulso duro arterial. Pulso blando se da la hipotensión sistólica y la disminución de la presión del pulso. ¿Qué sería? Un paciente que está hipotenso, pre-chocado, eso tiene pulso blando. Desaparece en cuanto aprieta un poquito, desaparece. ¿Cómo es la amplitud del pulso arterial? Hablamos que teníamos una onda de percusión, la cisura dícrota y la onda de reflexión. Este es un pulso normal, amplitud igual, regularidad igual, forma normal. Pero el pulso puede ser amplio. Ven que es más amplio que el de arriba, ¿sí? Amplio o magnus. Eso se suele ver en la insuficiencia aórtica moderada, en estados hiperdinámicos, hipertiroidismo, esclerosis valvular aórtica senil, hipertensión arterial, anemias crónicas, fiebre, ejercicio de emoción. Da un pulso amplio, pero nada más que amplio. Eso es amplio o magnus. Cuando es amplio y Seller, o magnus y Seller, se llama pulso colapsante de Corrigan en el nombre, eso es típico, o sea, de ascenso rápido y mucha amplitud. Es lo que da también, después van a ver el martillo de agua cuando hacemos la maniobra. Y el baile arterial. La insuficiencia aórtica grave o moderada grave, o las fístulas arteriovenosas proximales, no siempre, dan típicamente este tipo de pulso. O sea que si ustedes se encuentran, así como le dije hace, un pulso alternante, te orienta a insuficiencia cardíaca. Un pulso amplios, Magnus y Seller, es típico de la insuficiencia aórtica severa, rara vez de la ventana aortopulmonar y las fístulas arteriovenosas proximales. A diferencia de esto, ¿qué es un pulso pequeño? Un pulso pequeño, pero de forma normal, es por hipotensión, por derrames pericárdicos, insuficiencia cardíaca, taquicardias paroxísticas. ¿Sí? El pulso debe ser pequeño, porque la eyección es menor. Pero parvus y tardus es típico de la estenosis aórtica grave. Y pequeño y rápido, que es parvus y Seller, es típico de la insuficiencia mitral. Miren cómo con el pulso uno puede tener una idea. Si hay arritmias, por ejemplo la FA, el pulso altamente arrítmico, ¿sí? Si hay taponamiento cardíaco con un pulso alternante, ¿sí? Magnificado por la inspiración que se deja de palpar, o que este paciente está cerca de ir a pasar a shock angiogénico. También puedo detectar algunas valvulopatías, como la insuficiencia aórtica, que da un pulso amplius y magnus y Seller, la estenosis aórtica, que da un parvus y tardus, ¿sí? Y la insuficiencia mitral severa da pequeño o parvus y rápido. Ven cómo todo esto me ayuda. Y también los cambios en la onda del pulso dan algunos pulsos que me orientan a algunas patologías. Por ejemplo, el pulso normal, ¿qué forma tiene? Lo dije antes, lo repasamos de vuelta. En la sístole asciende, llega hasta el máximo cuando la presión sistólica y en la onda de percusión, ¿sí? Después baja un poquito, viene la onda cierre de la válvula aórtica, ahí empieza la diástole, y en la onda dícrota y isura dícrota y onda dícrota. Y ahí viene la onda de reflexión, ¿sí? Esto normalmente es así y yo lo único que percibo, esto no lo percibo, esto lo percibo por un gráfico de la aorta. Yo percibo el ascenso y el descenso. ¿Está claro? En la onda del pulso normal. Ahí tienen. Onda de percusión,
incisura dícrota y onda dícrota o de reflexión. ¿De acuerdo? El pulso biferiens es la exacerbación, o sea, hay por un mecanismo de exceso de flujo, se ve la insuficiencia aórtica muy severa con la enfermedad aórtica con estenosis e insuficiencia. El pulso puede ser un poco más o menos rápido, pero cuando predomina la insuficiencia, la incisura dícrota se acerca, existe igual, pero hay como en el medio de la eyección, o sea, de lo que sería la onda de percusión, hay como una hendidura, un agujerito, se llama biferien, como si tuviera dos picos la onda de perfusión. Obviamente esto es muy difícil de percibirlo a nivel radial, a veces se percibe a nivel carotidio, y si no se percibe con los gráficos de carotidiograma, cada vez usan menos, pero bueno, y se puede ver en el ecodoppler midiendo el pulso, digamos, el flujo carotidio. Y el pulso digitiforme o burguesa de campaña, ¿qué es? Un pulso que tiene un ascenso brusco, ven que es una cisura, una onda sistólica o onda de percusión muy rápida, un rápido descenso, ¿sí? Muy rápido. Después sigue una onda intermedia, la cisura dícrota, ven como tiene una forma, llama iglesia de campaña, porque antiguamente las iglesias de campaña le ponían un palo con la cruz y atrás estaba la lona que hacía la iglesia. ¿Entienden? Por eso se llaman en forma de iglesia de campaña o digitiforme. ¿Por qué digitiforme? Porque lo que ustedes lo único que perciben es una onda muy chiquita, lo demás es difícil de palparlo y en la carótida. Esto es típico de la estenosis subaórtica hipertrófica dinámica, o sea, de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva del tracto de salida. Ya lo van a ver después, es difícil de percibir, pero cuando lo perciben en la carótida, cuando lo grafican, y también por el flujo carotidio, es típico el pulso digitiforme de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y el pulso dícrote, que es raro, es un pulso en el cual la onda dícrota baja la onda sistólica, porque hay baja presión, aumenta la onda dícrota porque hay mayor reflexión, mayor vasoconstricción periférica, ¿sí? Y se marca más la incisura dícrota. Entonces parece un pulso de dos ondas, por eso se llama dícroto. Tiene la onda de percusión y casi igual de tamaño en la onda de dícrota o de reflexión. Y eso se ve en la fiebre tifoidea por mecanismo de hipotensión y vasoconstricción, en la meningitis, en la ictericia y en la convalescencia de enfermedades infecciosas. Son pulsos raros de ver, pero sepan que existen. El biferiens, el digitiforme y el dícrito. El que van a ver en algún momento de su vida, se lo van a comentar, el pulso digitiforme de la iglesia de campaña en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y se marca más cuando hacen la maniobra de Valsalva, porque hay mayor obstrucción. ¿Qué es el examen del pulso venoso? Venimos bien, porque la última parte es más cortita, más de una hora no dura, quédense tranquilos. El examen del pulso venoso dijimos que es mirar los grandes vasos del cuello, o sea, ¿qué vena? El golfo de la yugular, la vena carótida externa y un pedacito de la carótida interna, pero después enseguida se mete debajo del músculo esternocleidomastoideo. O sea, sería la base del cuello. Por supuesto que hay que poner a la paciente en la posición adecuada, ahora vamos a ver, pero evaluando el pulso venoso, que es un pulso a diferencia del pulso arterial, que es una onda de presión, esto es un pulso de cambio de volumen. Por eso piénsenlo como cambio de volumen, no cambio de presión, salvo excepciones, no. Y evalúa sobre todo la actividad del corazón derecho. Por eso me sirve verlo, es de útil. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es importante para poder verlo una adecuada posición de exploración y mirar bien la anatomía del cuello. Porque si el cuello es muy gordo, muy hinchado, o tiene un enfisema, no lo puedo ver. Si el cuello está visible, puedo verlo. Y el pulso venoso normal tiene varias ondas, ahora lo vamos a ver. Dos ondas positivas y dos valles. Las ondas positivas se llama onda B, o de ventrícula, o la onda A, o de aurícula, y tiene los valles X, que es la sístole, y valle I, que es el llenado ventricular. Ahora lo vamos a ver, quédense tranquilos, no se angustien por las nomenclaturas. Acuérdense que es una onda de presión, no es una onda, perdón, no es una onda de presión, es una onda de volumen. Y por supuesto que hay muchos pulsos venosos patológicos, no se asusten. Acá están todos descritos, después lo vamos a ir viendo uno por uno más o menos, pero ven que hay muchos. Onda gigante, cañón, permanente, intermitente, pulso venoso sistólico positivo, porque normalmente es negativo, pulso venoso gemelo,
impulso diastónico negativo y ondulante. Van a ver, todo esto lo vamos a ir viendo ahora en ejemplos, que es tranquilo. Pero acuérdense, primero, que hay que poner una adecuada técnica para ver el pulso venoso. Se coloca al paciente, tienen que practicarlo en el práctico, se coloca al paciente en decúbito dorsal con cabecera elevada entre menos 30 y menos 45. Tiene que estar y tienen que mirar esta zona. Ven, acá tienen el esternocleidomastoideo, acá estaría el golfo de la yugular, el inicio de la yugular interna que se mete por acá y acá está la yugular externa. Tienen que mirar este pedacito. Ayuda mucho una iluminación tangencial. Buena luz, y si no con el teléfono, y una iluminación tangencial para ver los movimientos. Aguarda que son movimientos fundamentalmente de volumen, o sea, no se palpan. ¿Cómo es el pulso venoso normal? Bueno, lo que dije antes. Acuérdense que no es exactamente el pulso arterial, por eso para evaluarlo sirve, mientras que miro el cuello, tomo el pulso radial, el pulso arterial, porque justamente el pulso arterial coincide con la sístole, el pulso venoso no es exactamente con la sístole. El pulso venoso es de volumen. Primero tiene una onda B, ¿sí? Un valle I, que es la onda B. Cuando la aurícula se va llenando de líquido, o sea, se va, pero con la válvula auriculoventricular cerrada. Entonces, la vena va tendiendo a llenarse. Rápidamente baja esto y hay un valle X, ¿por qué? Porque abre la válvula auriculoventricular y empieza el llenado del ventrículo. Pero inmediatamente viene una onda A, ¿producido qué? Por la contracción auricular para el llenado auricular. Ahí viene el asisto ventricular y aparece lo que se llama el valle X, ¿sí? El valle X. En la época, ¿por qué figura la onda C? Porque en la época que hacían el yugulograma, que se ponía acá, percibían también en forma directa por la sensibilidad de los receptores una onda de carótida, porque acá está la actividad de la carótida. Pero es todo bien loco que nunca se ve cuando uno mira el cuello del paciente, nunca se ve. Hay que darse cuenta que estamos mirando la base del cuello. Nunca toquen ni miren la carótida. Si hay un valle arterial, puede complicar un poco. Ahí sí se aumenta mucho la onda C. Pero normalmente una B, como le dije, una onda B de llenado de la aurícula. El valle I, que es el pasaje llenado ventricular, pasaje de la aurícula al ventrículo. La onda A por patada auricular. Después viene el valle X, que es a medida que se va llenando, acuérdense que es presión. ¿Por qué baja la presión en la vena? Porque ¿qué pasa en la sístole? El piso de la aurícula baja, el piso digamos, el ventrículo se achica y entonces la aurícula aumenta el tamaño y chupa, es como que hace un efecto de descenso de la presión. Entonces la vena colapsa. Por eso normalmente el pulso venoso es negativo. En la sístole ustedes ven que el pulso venoso desciende. Después empieza a ascender, ¿por qué? Porque va viniendo, ya cuando cierra la válvula auriculoventricular por acá, empieza a llenarse, se cierra acá, pero acá se empieza a llenarse en la aurícula y empieza de vuelta la onda B, valle I, onda A. Acuérdense lo que les dije, el pulso venoso es negativo, fundamentalmente el valle X. ¿Por qué se produce? Por la sístole ventricular y el descenso del piso de la aurícula. Pero también hay un descenso cuando se abre la válvula auriculoventricular y hay dos ascensos, cuando se va llenando la aurícula y cuando está la patada auricular, que es la más marcada, que es la onda A. Dos ondas, B y A, dos descensos, X y Y, como le dije antes. Eso es lo normal, ¿está clarito? Y acuérdense que es un pulso de volumen. Si ustedes meten los dedos, no perciben nada, tienen que mirarlo tangencialmente. ¿Qué pasa con el pulso de onda A gigante o pulso venoso persistólico positivo? Acá se da cuando hay mucho aumento de la presión en el ventrículo y en la pulmonar o mucha hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces ahí existe onda B y valle I, pero lo que como se llena muy poco el ventrículo, porque hay mucha presión adentro del ventrículo, predomina el llenado por la patada auricular, que se convierte muy intensa. Y entonces el pulso es presistólico, porque la sístole viene acá y hay un valle I, sigue habiendo un valle X, perdón, I está, pero muy chiquito. Sigue habiendo un valle X, que es el momento de la sístole, el pulso sigue siendo negativo, pero antes de ser negativo, primero asciende bruscamente. Hasta se puede percibir rara vez pulso hepático. Pero lo importante es que la vena está parcialmente congestada y con un latido en la presístole, aunque el pulso venoso sigue siendo negativo. Se llama onda gigante permanente y es la expresión de una hipertrofia del ventrículo derecho, un aumento de la presión transversal, hipertensión pulmonar o hipertrofia del ventrículo derecho, por ejemplo, aunque es más raro,
bueno, puede ser la estenosis tricuspidia, que es raro, pero eso es medio especial, o se puede dar en la estenosis pulmonar por hipertrofia del ventrículo izquierdo, onda gigante permanente. Pero después está lo que se llama onda A cañón, que no es una onda A permanente, sino es cuando el ventrículo se contrae contra la aurícula, perdón, dije mal, se contrae contra una válvula auriculoventricular cerrada. Ahí la onda no es gigante, no es, digamos, gigante como la otra, o aumentada, sino es cañón, es como un cañonazo, una cosa grosera. Es más, si yo aprieto el hígado, aumenta, pero esto es, por ejemplo, la taquicardia supraventriculares paroxísticas con T retrógrada, y ahí ven cómo permanentemente hay una onda muy amplia y de amplia amplitud, coincide casi con el latido, es presistólico, pero casi coincide con la sístole. Y también se da en los ritmos idioventriculares, por ejemplo, perdón, en los ritmos, le dije mal, idioventriculares, en los ritmos que coincide la patada auricular, por ejemplo, la taquicardia, lo que sería la taquicardia del LODA B, porque coincide la patada auricular con la contracción ventricular. Entonces la onda cañón es de menos frecuencia, pero también es muy intensa. Tanto por las taquicardias paroxísticas como las taquicardias de la unión, suelen dar onda cañón permanente. ¿Por qué se llaman cañón? Porque son de mucha amplitud y muy intensas, y estas son palpables. ¿Está claro? ¿Cuáles son las ondas a cañón esporádicas? Bueno, son las sístoles ventriculares precoces, ¿sí? Y también cuando hay disociación auriculoventricular. Ahí, en la disociación auriculoventricular, como la aurícula va por un lado y el ventrículo va por el otro, puede haber ondas A pequeñas en el momento que se contrae la aurícula, pero hay ondas cañón en el momento que la contracción auricular coincide con la contracción ventricular. Y entonces, ¿para dónde va digamos, la contracción de la aurícula? Va toda para atrás. Y es una onda cañón intermitente. O sea que si ustedes encuentran una onda cañón intermitente de baja frecuencia, piensan en un bloqueo AB. Si encuentran una onda cañón de baja frecuencia, pero no tan baja, y no hay ninguna onda A, pueden pensar en una, ven si hacer el electro, por supuesto que después hay que confirmarlo, pero pueden pensar en una taquicardia de la unión. Y si ven una onda cañón permanente a alta frecuencia y generalmente con cierta incrustación yugular, eso es típico de las taquicardias paroxísticas por entrada con P retrógrada, digamos, P posterior al QRS. ¿Qué es el pulso venoso positivo o regurgitante? Falta poquito de pulso, vamos bien. ¿Qué es el pulso venoso positivo o regurgitante? Es un pulso venoso que, a diferencia de lo normal, que es negativo, se convierte en positivo. ¿Y por qué se convierte en positivo? Porque hay una insuficiencia tricuspidia importante. Cuando hay una insuficiencia tricuspidia importante, generalmente cuando se dilata el ventrículo, da una insuficiencia tricuspidia producida no por daño de la válvula, sino por dilatación del ventrículo y dilatación del anillo. Y ahí entonces tenemos, el pulso venoso se convierte en positivo, coincide con el pulso arterial, no hay valle X, se reemplaza por una onda R de reflujo, ¿sí? Se juntaría como una onda B grande, se llama onda R, y aparte de ser palpable y positivo, da también pulso hepático, que se puede percibir con la maniobra de Dreyer o la maniobra de, ¿cómo se llama? Bueno, la maniobra de palpación de Carral, cualquiera de las dos, no importa el nombre. Tocando el hígado uno percibe que late, y también van a ver que puede haber latido transversal. Pero lo importante es que el pulso venoso positivo es típico o regurgitante siempre de insuficiencia tricuspidia severa. ¿Qué es el pulso venoso gemelo? Bueno, el pulso venoso gemelo es cuando hay un aumento de la onda A, por ejemplo, por hipertensión pulmonar, pero está respetado el ritmo sinusal y hay insuficiencia tricuspidia. Entonces es una onda importante, pero pegado a la onda A hay otra onda que es la onda R de reflujo. Entonces vos tenés dos ondas, una antes del pulso y una con el pulso. La onda A y la onda R, como es como una especie de ondulación, miren mi mano. Hace como así, se llama pulso venoso gemelo. Y es típico de la hipertensión pulmonar con, por ejemplo, la estenosis mitral, con hipertensión pulmonar y ritmo sinusal respetado. Pulso venoso gemelo.
¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Bueno, en la fibrilación auricular obviamente no hay patada auricular, o sea, no hay onda A. Lo único que hay es valle X y onda B. Valle X y onda B. Acá lo típico es que la vena está parcialmente conquitada, la fibrilación no permite el vaciado de toda la aurícula, se inquita parcialmente, pero lo único que hay es un pulso venoso negativo, pero totalmente irregular. No sigue, así como el pulso, no sigue ningún parámetro, totalmente irregular. Pulso de la fibrilación auricular. Y el pulso venoso de éxtasis o diastólico positivo, ¿sí? Es un pulso en el cual hay gran incrustación yugular, está fibrilado el paciente, mucha incrustación yugular y tiene aparte insuficiencia ventricular derecha, o tiene gran incrustación que obviamente aumenta con el reflujo hepatoyugular, y el único momento que desciende un poquito, que muy poco, es justamente en la parte final de la diástole, entre medio de los latidos, ¿me entienden? No con el pulso, sino un poco antes del pulso, pero lo único que es un valle X intermitente. Y esto es pulso venoso de éxtasis o diastólico positivo. Quedaría una cosa que es rara de ver, pero ahora hay un paciente en sala, bueno, puede haber o no, pero que cuando el paciente tiene una aletea auricular, cuando el paciente tiene una aletea auricular y con RR variable o no, lo que a veces son regulares, a veces no, lo que se puede ver es una ondulación de base, que son muchas ondas A, que acá se llaman ondas, ¿cómo se llama? Ondas de F, las mismas ondas A, y intermitentemente aparecen ondas cañón. ¿Por qué? En el momento que la contracción auricular coincide con la contracción ventricular, aparece el cañón. El pulso venoso ondulante es típico cuando se ve, que es como un movimiento así, digamos, festoneado del pulso incurquitado, y con algunas ondas cañón es típico de la aleteo auricular, con bloqueo variable o fijo. Bueno, ahí terminamos con pulso arterial y pulso venoso. Tranquilo, que más o menos en unos 15 o 20 minutos terminamos. Resumiendo, hay que hacer bien la anamnesis, hay que hacer todo el examen físico, y son dos parámetros importantes, por eso los jerarquizamos, la evaluación adecuada del pulso arterial y del pulso venoso. Acuérdense que tiene que ser sistemáticamente hecho, uno como otro. El pulso arterial es palpando y tocando, el pulso venoso es con fundamentalmente mirando, porque es un cambio de presión, se puede tocar, pero los palpables son muy pocos. Acuérdense, un cambio de volumen y hay que poner al paciente en posición adecuada, igual que lo que vamos a ver ahora para el examen de la región precordial. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué parte lleva al examen de la región del precordial? Como toda semiología, es inspección, palpación, percusión y auscultación. Hoy no vamos a hablar de auscultación porque va en otra clase, pero sí vamos a hablar de inspección y palpación del precordio. Ahí veo el tipo de tórax, y eso lo van a ver, pues ya lo van a ver cuando vean también la parte de semiología respiratoria. El tipo de tórax puede ser un tórax normolíneo, puede ser un tórax en tonel, un tórax en pectum excavatum, un tórax, después lo van a ver mejor. Acá abrevio porque si no es muy largo. Un tórax en forma de pecho de paloma o horquilla, se ha salido para afuera. De acuerdo al tipo de tórax me puedo orientar la ubicación en que está el corazón, y a veces me orienta algunas patologías congénitas del corazón. También es importante ver los abombamientos y retracciones. En el adulto es más raro, en el chico es más frecuente, pero los abombamientos pueden ser la expresión de un agrandamiento auricular, del corazón. En los chicos es muy frecuente, hasta da un tórax hiperdinámico, que una parte se mueve mucho. En el adulto es menos frecuentemente, pero igual los grandes agrandamientos o los derrames dan abombamientos. Y las retracciones pueden ser la expresión también de, justamente de inflamación y retracción de los que rodean el corazón, como ejemplo el pericardio. Y después es muy importante tener en cuenta los latidos precordiales. O sea, lo que hay que hacer una vez que vos lo pusiste al paciente a 45 grados, lo acostaste, lo dejaste flojo, relajado, con el tórax descubierto. Si es mujer, ten en cuenta, bueno, tener un poco de cuidado y que no haya demasiada gente, porque aparte de taparla con cuidado, porque no son de dejarla desnuda, hace que actualmente joroba menos. Pero igual, mucho amontonamiento de gente pone molesto al paciente. Entonces, lo miran en forma de frente y después tangencial, desde los pies.
¿sí? Y se fijan si no se ve ninguna nada más lo que es el latido. El latido es un movimiento ondulante de la pared del tórax, que puede estar en cualquier lugar. Y eso puede ser positivo cuando van para afuera o negativo cuando van para adentro en el momento de la sístole, o sea, con el pulso. ¿Está claro? Ahí tenemos como latidos precordiales el choque de punta, que ahora vamos a ver cómo se investiga. Y hay otros latidos localizados. Los más comunes son los latidos aórticos, latidos pulmonares y latidos bueno, el latido a veces se ve, es raro, se palpa más de lo que se ve, el latido de esternal inferior o de Dressler, que es el más palpable, y a veces se pueden ver latidos para externales izquierdos. Y están finalmente los latidos universales del tórax. ¿Qué significa? Que se mueve todo el tórax en conjunto. Después lo vamos a ver. El día que lo vean es fácil, se ve mucho mejor mirando tangencialmente o poniendo una lapicera que ve el movimiento del tórax, ¿sí? Ellos después lo que vean conmigo o los que hagan práctica en la sala se van a dar cuenta. Latidos universales del tórax puede ser diagonal, diagonal invertido, sagital y transversal. Después les voy a explicar los 4 tipos de latidos universales. Son importantes porque cada uno son la expresión de una cosa diferente. Si quieren, les digo, el diagonal es el agrandamiento, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Diagonal invertido, que es raro, es la expresión de un aneurisma de aorta torácica. El sagital suele ser la expresión de una insuficiencia mitral severa, ¿sí? O dilatación del ventrículo derecho. Y el transversal, la insuficiencia tricuspidia severa. Pero también están las vibraciones valvulares que se pueden palpar, no se ven, así como el latido se pueden ver y palpar, los tipos de tórax y llamamiento se pueden ver, también lo puede palpar. Las vibraciones valvulares, que son palpar la vibración de los ruidos cardíacos, a veces se pueden palpar cuando están muy aumentados. Los frémitos, que son la palpación de los soplos, o sea, cuando un soplo es muy importante, da frémito, significa como un ruido que se percibe con la parte metacarpofalángica o la interdigital. Y estos frémitos son importantes porque cuando hay frémitos significa que el soplo es significativo. El hecho de palpar un frémito habla ya de que hay un problema de un soplo, probablemente por un daño a la válvula o una cardiopatía congénita, pero que es significativa, o sea que es orgánica. El soplo funcional nos da frémito. Y finalmente hacemos la palpación del corazón y los grandes vasos. Actualmente se busca la matidez normal y la matidez anormal se busca el signo de Gendren y la triada de Chávez. Como ahora existen, aparte de la placa de tórax, el eco que es muy disponible, ha perdido utilidad la percusión. Pero sigue habiendo algunas cosas que pueden servir, como la matidez normal, búsqueda. Cuando es anormal, uno fija qué es lo que lo provoca, el signo de Gendren, que voy a explicar un rato qué es, y la triada de Chávez. Eso se puede usar en la percusión, aparte de la palpación, y da información que puede ser útil. Por ejemplo, diferenciar un derrame en el signo de Gendren de un agrandamiento, en la triada de Chávez, reconocer una hipertensión pulmonar severa, puede ser de utilidad. Se usa, por supuesto, muy limitado. Entonces, el examen físico de la región precordial es inspección, palpación, lo que le dije, se mira y se toca, lo que uno mira, lo toca. En el caso del examen cardíaco, ¿no? Tipo de tórax, abandonamientos, infracciones y latidos, choque de punta siempre, buscar otros latidos, mirarlos, tocarlos, a ver cómo son. Latidos universales si hay vibraciones vocales en los latidos, si hay frémitos y finalmente la percusión, como le dije, del corazón y los grandes vasos. ¿Cómo hacen el examen físico de la región precordial? Bueno, hay figuras. Para la inspección y la palpación, el examinador se coloca a la derecha del paciente para tener un mayor campo de observación. O sea, ven, tiene que estar tangencial, tratar de comparar un tórax con el otro. Evalúa el hábito corporal, longilíneo, brevilíneo, deformaciones torácicas, como le dije antes, pectus excavatus, tórax en tonel, sifoscoliosis, mastectomía radical, todo eso me puede dar una idea de la inspección y palpación del tórax y las modificaciones que se producen en él por causas cardíacas o pulmonares. Dijimos que los latidos del tórax pueden ser localizados o difusos, ¿sí? Y pueden ser sincrónicos por el pulso hacia afuera, que son latidos positivos, o latidos negativos cuando son a la inversa. Con el pulso hay una retracción de la sístole, ¿sí?
Y son vibraciones de baja frecuencia que pueden ser registrados y en la práctica son observables con la inspección y palpación. Hay que analizar los latidos precordiales localizados, juntamente el choque de punta, dónde está ubicado, la extensión, la amplitud y la intensidad o la fuerza. Los latidos localizados, dijimos que era el choque de punta, que se ve en el cuarto, quinto espacio intercostal, por dentro de la línea hemiclavicular, o sea, entre la línea hemiclavicular y la axilar. Y el área que ocupa, primero se percibe a mano llena, y después puede usar el dedo índice y medio, lo van a practicar en el práctico, y tienen que fijarse la extensión. En general, en los jóvenes se puede palpar el decúbito dorsal. En la gente mayor de 40 años nunca se palpa. Al contrario, palpar el decúbito dorsal es la expresión de que está mal. El choque de punta está aumentado. ¿Sí? Y los pacientes muy jóvenes a veces pueden no detectarse, sobre todo si son más gorditos, si son flacos puede ser. Pero está claro que el choque de punta se palpa. En el cuarto quinto espacio intercostal, por ejemplo, la línea clavicular, es un área de 2 centímetros. ¿Y por qué se produce? Porque el corazón, al eyectar, es como, digamos, como la balística. ¿Vieron? Cuando eyecta por la aorta, que está ubicada en esta zona, la aorta, ahí, el corazón recibe un impulso para acá y choca, hace un golpe la punta del corazón contra la pared del tórax, produciendo un latido positivo al momento de la eyección. Si no se palpa el decúbito dorsal, se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo, posición de Pachón. Es hemidecúbito lateral izquierdo, ¿ven? No es lateral del todo, hemidecúbito. O sea, está entre medio de estar acostado y en decúbito lateral, ¿sí? Y se coloca de vuelta la mano llena, donde habíamos dicho antes, cerca de la región precordial, entre la línea hemiclavicular y la línea axilar anterior. Normalmente el choque de punta se desplaza 2 a 4 centímetros para la izquierda, pero sigue siendo palpable. Y siempre en un área que no pasa de la línea axilar y tiene un área de 2 centímetros más o menos. La intensidad es igual y no cambia. ¿Cómo es el choque de punta normal? Normalmente ustedes van a percibir una expansión en la primera mitad de la sístole. Por lo que le dije, como eyectan para adelante, la punta del corazón se va para atrás. Eso es lo normal. Hay una pequeña vibración inicial, pero es muy difícil percibirla. Tiene que ser muy flaco y muy joven. O sea que es una pequeña vibración que la palpación vibratoria del primer ruido, seguido de un levantamiento y endurecimiento. ¿Sí? Siempre la vibración es muy cortita y que todo el choque de punta dura menos de la mitad de la diástole. Cuando aumenta la amplitud, dura más, es un choque de punta anormal. El normal está, dijimos, entre la línea hemiclavicular, la línea axilar anterior, ¿sí? Y tiene una expansión que no supera la mitad de la sístole. Y que aparte tiene un componente vibratorio que es muy difícil de percibir, excepto en jóvenes y muy flacos. Choque de punta patológico, que puede modificarse, puede desplazarse para afuera, desplazarse para abajo, aumentar el área, aumentar la intensidad. ¿Sí? Puede darse por diferentes causas fisiológicas algunas. El embarazo lo desplaza, el esfuerzo, la emoción, también los tipos de tórax, excavatum, caquexia, recesión quirúrgica de masas musculares, por ejemplo, cuando hacían las mastectomías radicales que sacaban todos los músculos, los tumores, la citis, ¿sí? Pero también la hipertrofia ventricular izquierda desplaza el choque de punta hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Mientras que la hipertrofia ventricular derecha van a ver que lo desplaza solamente hacia afuera, ¿sí? Las que son muy severas y con mucha dilatación de hipertrofia, mala función, aumenta no solamente la intensidad, sino el área. Y se llama choque en culo de bar porque parece que la mano te lo empuja como una bola de billar, que te golpea la mano. Y eso es cuando el choque de punta está desplazado hacia abajo, hacia afuera, muy intenso y con mucha área. Parece una bola que va y viene. La duración se prolonga cuando existe un obstáculo de sección ventricular, o sea, el choque más sostenido, que se da en la estenosis aórtica, valvular, infravalvular, contracción de aorta o hipertensión arterial. O que se puede producir desplazamiento de causas extracardíacas, neumotoras, pleuresías, atelectasias, retracciones, que lo modifican, lo cambian de ubicación. Hay que tenerlo en cuenta cuando hay patología respiratoria. Lo pueden desplazar a la vez hacia arriba y a la derecha. También el choque de punta puede estar desplazado al otro lado porque el paciente tiene estrocardia, ubicado el corazón del lado derecho. Ahí el choque de punta está espejo, o sea, del lado derecho
entre la línea hemiclavicular, hemiclavicular derecha y axilar derecha. Por supuesto, y si está todo invertido, pues van a tocar aislados, efectos inversos totales. Es raro, pero hay que tenerlo en cuenta. Y es importante, para tener como lo repasamos, el choque de punta que más van a percibir es abajo y afuera, agrandamiento del ventrículo izquierdo. Afuera, agrandamiento del ventrículo derecho. ¿Sí? Y tengan en cuenta que a veces el choque de punto cambia la característica, predomina la vibración sobre la expansión es pequeña. De hecho, se ve la estenosis mitral porque el primer ruido aumenta y se palpa, pero como hay estenosis, no hay mucho choque de punta, no se desplaza mucho para adelante, pues se llena menos el ventrículo. Entonces se domina el tipo de choque. Acá tienen choque de puntas patológicos. Miren, este es el choque de punta de la estenosis mitral o el resorte, es un choque de punta muy pequeñito y pura vibración. Esto sí se palpa, hay que saber percibirlo. Esto es el choque de punta con resalto presistólico o tremor cordis, que cuando hay un choque de punta un poquito intenso, generalmente porque es un hipertenso o una estenosis aórtica, pero tiene un cuarto ruido que lo anticipa. Entonces hay un impulso previo y un impulso posterior. El tremor cordis protodiastólico o resalto protodiastólico también es el tercer ruido, se palpa mejor de lo que se oculta. Entonces, ¿qué hay? Hay un choque de punta que puede estar más o menos desplazado por agrandamiento, generalmente hacia abajo, hacia afuera, pero se percibe una segunda onda que es la palpación del tercer ruido. Significa la detención brusca del llenado ventricular. Cuando se juntan los dos, se llama galope de suma. Es raro de ver, pero se puede dar. O sea, se puede dar primero un choque de punta con un resalto protodiastólico, y después un resalto presistólico y después el choque de punta. Lo que es raro de ver, pero se ve, es el choque de punta en espejo o invertido de la pericarditis constrictiva. Acá está tan rígido el corazón que cuando se contrae no puede ir para adelante, se va para atrás y entonces lo que se produce es una vibración producida por el primer ruido, un choque de punta negativo y después la detención brusca del llenado se ve como golpe pericárdico o llamado en inglés knock pericárdico. O sea, es una vibración brusca que se ve en la mitad de la diástole, ¿sí? Y es típico el choque de punta en espejo o invertido con un knock pericárdico es típico de la pericarditis constrictiva. No se preocupen, este le va a costar percibirlo, el choque en resorte. El choque en punta de invertido lo van a ver si viene una pericarditis constrictiva grosera en personas jóvenes, lo hemos visto acá, pero bueno, en los últimos 10 años lo he visto 2 veces, para que vean que no es muy frecuente. Y gente joven, si es grande ya no lo ves. Pero esto, el resalto protodiastólico es frecuente, el presistólico también, el suma es un poquito más infrecuente. Y después hay otros latidos localizados que son importantes de buscar, como el latido para esternal izquierdo o esternal inferior, que es el Dressler positivo. Hay que estar al lado del paciente y colocar el talón de la mano entre el cuarto y quinto, para esternal izquierdo, cuarto y quinto apoyo intercostal, ¿sí? Y ahí percibís la expansión te empuja el ventrículo derecho. También se puede percibir poniendo la mano debajo de la región subsinfoidea. Ahí también percibís un latido que te empuja para abajo. Pero la maniobra de Dressler positiva significa que vos al apoyar el talón sentís una expansión que te lleva para adelante y es la expresión del aumento de la fuerza y la intensidad de un ventrículo derecho que está dilatado y a veces hipertrófico. Eso se llama Dressler, signo de Dressler positivo. Significa maniobra de Dressler, talón de la mano. Signo de Dressler positivo, que al poner el talón, el ventrículo, el tórax se expande en el tercio inferior y paraesternal izquierdo, tercio inferior en el esternal y paraesternal izquierdo y te empuja. Quedarían los latidos universales y la percusión. Estamos terminando. Los latidos universal hay 4. El diagonal, la había hecho yo, el diagonal invertido, el sagital y el transversal. El diagonal directo, el ventrículo está muy dilatado y muy disfuncionante. Entonces, ¿qué se produce? Una expansión de la región precordial, o sea, la punta del ventrículo izquierdo, o sea, lo que sería la región del tórax, hemitórax izquierdo en la punta, y se produce, como es tan intensa esta expansión, se produce una retracción del otro lado del tórax. Por eso, y sobre todo, infraclavicular derecho. Se retrae lo infraclavicular derecho y se expande lo apexiano izquierdo.
Esto es típico de la dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Cuando hay latido diagonal, es típico. Yo no se los puedo mostrar ahora, lo voy a mostrar en la clase, pero sería, hagan de cuenta que mi tórax hace esto. ¿Está bien? Si el día que lo vean, es que es muy fácil. Y ustedes pueden poner una lapicera acá y van a ver que la lapicera levanta la punta acá. Pídanselo si ven un latido así raro, a los ayudantes. El latido universal diagonal invertido cada vez se ve menos, ¿sí? Sería este, que está acá. Porque lo que pasa es al revés. El paciente tiene un aneurisma grande de la aorta, ¿sí? Y entonces lo que se ve es que se retrae esta parte, la punta del corazón, y se expande la parte de arriba. Se ve muy poco el diagonal invertido. También se puede ver el agrandamiento del ventrículo derecho con insuficiencia tricúspida muy severas, pero es raro de ver. Más que nada en ustedes digan, si le piden un ejemplo de diagonal invertido, aneurisma de la aorta torácica ascendente. El sagital es por la expansión muy brusca del ventrículo derecho producido por insuficiencia mitral y dilatación del tricuspidia y dilatación del ventrículo derecho. Puede darse por insuficiencia mitral o por otras enfermedades, pero está dilatado el ventrículo derecho. O sea, no solamente hay Dressler, sino que el ventrículo derecho se expande tanto para adelante en la sístole que ¿qué pasa? Esto se expande y los costados se retraen. Y atrás también. O sea, que vos tendrías una expansión en el medio y una retracción de los costados. Latido universal sagital es la expresión de una gran dilatación del ventrículo derecho. Y el transversal o en balancín, su nombre lo dice. ¿Por qué parece en balancín? Porque es como si fuera una balancín que hace así. Acá tienen que se expande el hígado, ¿sí? Esta parte, el hígado y la parte derecha, y se retrae toda la parte izquierda. O sea que lo que ustedes tienen, si quieren, esto fuera mi hígado, esto fuera mi precordio, ustedes tienen este movimiento. Y acá, si ponen la lapicera en esta zona, van a ver que la punta esta se levanta y esta punta se va para atrás. El cola se va para atrás. ¿Por qué? Porque lo que se expande es todo el hígado, porque es por el pulso hepático positivo visible producido por la enciclopedia tricúspida masiva. Y entonces esa expansión produce una retracción del lado contrario, o sea, de los costados. Latido universal transversal o en balancín. No solamente hay que tener en cuenta eso, sino hay que buscar el latido pulmonar. Si ustedes perciben un latido acá y perciben una vibración vocal, que significa la palpación del segundo ruido, hay que ir de lo que sería el Lewis, ángulo de Lewis afuera, el segundo espacio, y perciben un latido, eso es la expresión que está dilatada la pulmonar. Y la causa más frecuente de acción de la pulmonar es la hipertensión pulmonar que dilata la raíz. Puede haber idiopática, pero es mucho más raro. Si aparte perciben un segundo ruido aumentado por la vibración, y cuando percuten esa zona es un mate o mate, eso se llama triada de Chávez. Y es la expresión de una hipertensión pulmonar, miren, con la palpación sola, de mayor a 60 milímetros de mercurio. Normalmente la presión pulmonar es 30. O sea, está hablando de una hipertensión pulmonar grave. ¿Está bien? Y es otro latido que hay que buscar. Más rara vez puedes tener latidos aórticos cuando hay aneurisma, que es raro, y puedes tener, está dilatada la raíz, y puedes tener latidos mesocárdicos, y la dilatación es de la raíz aórtica proximal y más frecuente del latidos disquinéticos del ventrículo por aneurismas ventriculares. ¿De acuerdo? Y también hay que fijarse que no haya frémitos. Los frémitos, tanto, siempre se perciben en el foco de máxima ocultación. O sea que si ustedes tienen un frémito aórtico, que es la expresión de un soplo aórtico sistólico, más de 4 en 6, siempre generalmente asociado a una patología, estenosis aórtica, por ejemplo. Si ustedes perciben un frémito del foco pulmonar, es la expresión de un soplo sistólico pulmonar importante, estenosis pulmonar. Un frémito importante en la punta, la expresión de la insuficiencia mitral importante. Un frémito pulmonar en el mesocardio puede ser o acá en la punta puede ser una insuficiencia tricuspidia. Y si bien un frémito que se irradia a todos lados y muy, muy, muy intenso, puede ser tranquilamente una comunicación interventricular. Ven cómo meter la mano y palpar no solamente los latidos, las vibraciones valvulares y los frémitos, pues te puede dar mucha información. Resumiendo acá, y ya terminamos en 2 minutos, es latido, ¿cómo se llama? Signo de triada de Chávez, segundo espacio intercostal, latido palpable.
palpación de la vibración vocal, la vibración producida por el segundo ruido intenso, y percusión mate o submate, expresión pulmonar mayor de 60. Y los frémitos pueden ser la expresión de soplos que sean sistólicos o sea, sistólicos, que se perciben muy bien y que son la expresión de organicidad. ¿De acuerdo? ¿Qué me quedan? Bueno, acá dijimos, vibraciones valvulares representan la expresión palpatoria de ruidos cardíacos normales y anormales. ¿Sí? Solo se puede palpar la vibración generada por el primer ruido del lápiz, igual es difícil. En condiciones patológicas se puede percibir el primero y el segundo ruido según la patología. Estenosis mitral, hipertensión pulmonar, seguirá válvulas protésicas. Los fémitos son vibraciones de la pared torácica que representan la expansión palpatoria de los soplos intensicos o acústicamente graves. Siempre indican, el frémito indica daño severo organicidad. Y lo último, normalmente lo único que es palpable en la percusión es percutir el esternón, que es todo sonoro, percutir la línea hemiclavicular, que es sonora hasta el cuarto espacio, y después es mate del cuarto al sexto, pero solamente de la línea hemiclavicular a la línea paraesternal. O sea que en la zona de matinés normal se encuentra entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, entre la línea hemiclavicular y el borde del esternón. Eso es matinés normal. Si esa matinés se agranda y es todo mate, puede ser por un agrandamiento del ventrículo derecho o por un derrame pericárdico. Si yo percuto y tengo todo mate, pero siento el choque de punta por dentro de la matidez, se llama signo de Gendren, porque es la expresión de un derrame pleural. Si esto fuera una matidez porque creció mucho el corazón, que es raro, el choque de punta tendría que estar en el mismo. O sea que el signo de Gendren, que es la palpación del choque de punta por dentro de la zona de matidez excesiva por agrandamiento del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Son matices anormales. Es el signo de Gendren que le dije recién. Bueno, ese es más o menos un resumen. Lo de la percusión, no se angustie, que no es importante. Acuérdense lo que es un signo de Gendren y saber la zona de matidez normal, porque lo demás no se usa. Pero sí que le haya quedado claro y tengan muy bien presente cómo se palpa, que es la inspección, cómo se mira, los latidos normales, choque de punta, latido pulmonar, ¿sí? Los latidos universales, sagital invertido, transversal y, perdón, le dije mal, diagonal invertido, sagital y transversal, y tener presente la palpación y la palpación de los frémitos y la palpación de las vibraciones. Todo eso es útil en el examen de la región precordial. Bueno, les quedaría la auscultación, que la van a ver en una clase aparte. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí tienen, como le dije, mi mail y mi WhatsApp. Que tengan un buen día.